El Señor es bueno y para siempre su misericordia. Amén. Yo quiero invitarles en esta mañana a que abran sus Biblias por el Evangelio de Juan, capítulo 4. Juan, capítulo 4, donde vamos a leer los versículos a partir del 31. Juan 4, 31. Conforme lo vayan encontrando, nos ponemos de pie, por favor, para leer la palabra del Señor. ¿Lo tienen? Juan 4, 31 dice la palabra del Señor. Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Y él les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. Repito este último versículo. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. Padre del cielo, te damos gracias porque tú estás aquí en medio de nosotros. Te agradecemos, Señor, tu presencia y queremos rogarte que por medio de tu palabra nos hables en esta mañana. Tú conoces nuestras vidas mejor que nosotros mismos. Háblanos, Señor. Ministranos. Que salgamos de aquí, Señor, seguros de haber oído tu voz. En el nombre de Jesús. Que tu palabra cambie nuestras vidas. Que tu palabra, Señor, haga aquello para lo cual tú la envías. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. ¿Les gusta comer? Algunos ponen los ojos así abiertos. Yo creo que a casi todos nos gusta, ¿no? Algunos comen por necesidad, pero hay quienes disfrutamos de la comida, ¿verdad? Y a todos nos parece que la comida de nuestro país como que es la más rica, la más deliciosa. ¿Es verdad o no? ¿Eh? Esos potajes andaluces. ¡Guau! ¿Eh? Ahora no me queda más remedio que cocinar a mí, porque en esta montaña. Mañana voy a hacer un potaje andaluz. Aunque no podamos comer siempre toda la comida de nuestros países, pero el alimento es necesario para la vida. ¿Amén? No podemos vivir sin comer. Desde que nacemos, lloramos por la comida. Hay muchas cosas importantes que decir sobre el alimento, y es de lo que yo les voy a hablar en esta mañana. El alimento. Yo le invito a que reflexionemos juntos sobre este tema, pero desde una óptica espiritual, no solo desde la óptica física, no solo desde lo físico, del alimento físico, sino también del alimento espiritual, porque ustedes saben que el Señor Jesús dijo que no solo de pan vivirá el hombre, sino ¿de qué? De toda palabra que sale de la boca de Dios, ¿verdad? Una de las primeras cosas que hay que saber sobre el alimento es, y este es el primer punto que quiero compartir con ustedes en esta mañana, no todo alimento es apropiado. No todo alimento es apropiado. En la naturaleza encontramos alimentos fantásticos, creados por Dios, de tal modo que solo tenemos que cogerlo y disfrutarlo. Frutos nutritivos, sabrosos, de todo tipo. ¿Alguien sabe algún fruto que podríamos coger, comer sin ningún peligro? Por ejemplo, el plátano, ¿no? Un plátano, nada más tenemos que pelarlo, lo comemos y lo rico que está un plátano. Dime. La manzana.
La lavamos un poquito y con piel y todo, le pegamos un bocado y qué rica que está una manzana. Dime, Gustavo. Una pera, igual, ¿verdad? Son frutas que no hace falta cocinar. Las ha creado Dios para nuestro alimento. Y basta con que cojamos y la disfrutemos. Hay multitud de variedades de alimentos riquísimos que Dios ha puesto en la naturaleza y que tan solo tenemos que disfrutarlos. ¿Qué ha dicho por ahí? Una manzana, ¿no? Claro. Ahora, ¿qué me dicen de los cereales, de las legumbres, de las verduras, de las hortalizas? Hay una variedad tan enorme de alimentos que Dios ha creado para nosotros que es increíble. Y todos esos alimentos buenos nos ayudan a desarrollarnos como personas, nos fortalecen físicamente, nos dan salud, nos dan fuerza. Yo estoy seguro de que todavía quedan alimentos por descubrir en la naturaleza. Sin embargo, nosotros sabemos, tú y yo sabemos, que también hay alimentos que son peligrosos. Hay frutos que son venenosos, que no debemos comer porque pondrían en peligro nuestra vida. ¿Conocen algunos? Por ejemplo, no todas las setas se pueden comer. Hay personas que por no saber distinguir las buenas de las malas han enfermado gravemente y algunas incluso han muerto. Hay frutos que no se deben comer. No sé si han oído hablar de la planta que le llaman matapollo. Yo no la conocía, pero a la hora de preparar este estudio me metí en internet buscando alimentos peligrosos y me encontré con esta planta, matapollo le llaman, porque el pollo que la come, el pollo que se queda tieso. Bueno, pues hay otra más peligrosa todavía, se llama la revientavacas. Revientavaca. Para reventar una vaca, imagínense. Pues hay una planta tan peligrosa que es capaz de matar a una vaca. ¿Te imaginas si tú la comes? Te quedarías como un pajarito, con las patas para arriba. Hay plantas realmente que podrían matar a un toro y que por esa razón nosotros debemos aprender qué alimentos son buenos y qué alimentos no lo son. Porque comer sin saber nos puede ocasionar graves daños. Actualmente muchos de los alimentos que nosotros comemos contienen buenos nutrientes, pero también podemos encontrar, como digo, alimentos malos para la salud. Alimentos que tienen fertilizantes, colorantes, saborizantes, conservantes y otras muchas cosas, ¿no? Por culpa de alguna de estas cosas, hay alimentos que han tenido que ser retirados del mercado porque se ha comprobado que causan cáncer. Hay alimentos que se han estado vendiendo por años y los han tenido que retirar del mercado porque algunos de sus componentes eran cancerígenos. Comer sin saber lo que se come no es inteligente. Debemos comenzar a leer detenidamente las etiquetas de los productos que compramos, porque pueden contener elementos dañinos. Tenemos que saber qué estamos comiendo. Y llevando esto al plano espiritual, significa que debemos analizar lo que comemos para saber si es una buena comida o si es una comida que está podrida. Si antes decíamos que no solo de pan vivirá el hombre,
sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, ¿qué palabra estamos comiendo? ¿Estamos seguros que la palabra que estamos recibiendo es palabra sana o es palabra adulterada? ¿Qué tipo de alimento ingerimos? Físico y espiritual. ¿Qué tipo de alimento? ¿Qué tipo de palabra recibo? Yo quiero aclarar que no me refiero al hecho de si se puede comer langostinos o cerdo. No me refiero a eso. Yo quiero que vengan conmigo. Vamos a ver algunos pasajes bíblicos. Porque quiero que ustedes sepan que lo que yo les voy a compartir no es que a mí se me haya ocurrido, es que está en la Biblia. Primera de Timoteo, capítulo 4. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículos del 1 al 5. Primera de Timoteo 4, del 1 al 5. ¿Voy muy rápido? Ok. Está ahí Valentina traduciendo. Primera de Timoteo 4, versículo del 1 al 5. Dice, ¿lo tienen? Pero el Espíritu dice claramente, se refiere al Espíritu de Dios. El Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, es decir, al final de los tiempos, algunos apostatarán de la fe. Apostatar significa apartarse de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Yo les explico este pasaje brevemente. El Espíritu de Dios, esto es una profecía que está escrita hace 2000 años. En el siglo I, la escribió el apóstol Pablo. Dice que en los últimos tiempos, antes del fin, el Espíritu Santo estaba anunciando que algunos iban a enseñar cosas falsas. Iban a apartarse de la fe escuchando a espíritus engañadores, doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo endurecida la conciencia, cauterizada la conciencia, iban a prohibir dos cosas fundamentales. Una, casarse, y otra, iban a prohibir, o sea, iban a obligar que se abstuvieran, a que no pudieran comer ciertos alimentos que Dios creó. Cuando yo estudio este pasaje, me doy cuenta, por ejemplo, la Iglesia Católica prohíbe que los sacerdotes se casen, ¿verdad? ¿De dónde sale esa noticia? ¿De dónde sale esa enseñanza? ¿Viene del Espíritu de Dios o viene de espíritus engañadores? ¿Cuál es el resultado de esa doctrina? Un montón de niños violados. Vemos, por sus frutos los conoceréis. Amén. Ahora, hay personas que prohíben comer ciertos alimentos que Dios creó. Por ejemplo, los adventistas te dicen que no puedes comer carne. ¡Wow! Terrible pecado comer carne. Y te cogen pasajes del Antiguo Testamento, texto fuera de contexto como pretexto. No se puede comer carne porque tiene sangre. Y la Biblia dice que no comerás carne con sangre. Pero mire, eso se lo dijo el Señor a Israel, en una época en la que no había electricidad, no había frigorífico. Y lo primero que se corrompe en un animal cuando lo matas es la sangre. Por eso Dios enseñó a su pueblo a desangrar bien a los animales antes de comerlo, para que su pueblo no enfermara. Pero si seguimos leyendo la Biblia, después llegamos a pasajes como este, donde Dios nos dice no solamente esto, dice: prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Sigo en el versículo 4, miren: porque todo lo que Dios creó, ¿qué dice? Es bueno. Y nada es de desecharse
sí se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Así que podemos comer alimentos. Colosenses capítulo 2, poquito antes, Colosenses capítulo 2, versículo 16. Es que no se debe comer cerdo. Es que no se pueden comer langostinos. Por tanto, versículo 16, Colosenses 2:16. Por cierto, si alguien no quiere los langostinos, que me los dé, que yo sí me los como. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que había de venir. Amén. Pero el cuerpo de Cristo, ¿qué comes? Quizás un primer plato de telenovela con guarnición erótica. O a lo mejor prefiere un potaje futbolístico con guarnición de discusiones insultantes y vanas. ¿Qué come? ¿De qué alimentas tu corazón? Hay quienes les gusta una fritanga de películas sangrientas. ¿De qué alimentas tu alma? Las consecuencias de una mala dieta son enfermedades espirituales. A veces nos encontramos con creyentes apáticos. ¿Dónde va? A la iglesia. Con bajo entusiasmo espiritual. Cuando uno está recién convertido, ¿dónde va? ¡A la iglesia! ¿Eh? Cuando está apático, ¿dónde vas? A la iglesia. Y ese debilitamiento espiritual viene porque quizás no alimentamos bien el espíritu. A lo mejor alimentamos bien la carne, pero no alimentamos bien el espíritu. ¿Sabes? A mí la verdad es que no me gusta ir con Montaña a comprar, porque ella da vueltas en el supermercado, para acá, para allá, para acá, otra vez para allá, de nuevo para acá, otra vez para allá, toca esto, aquello que lo tocó antes también lo vuelve a tocar, mira, compara, a mí me vuelve loco. Pero ella lo hace por un motivo. Ella busca lo mejor, al mejor precio. Ella sabe lo que hace, aunque a mí me maree. Pues muchas veces yo la dejo en el supermercado y después la recojo. Llámame cuando termine. ¿Se imaginan a nuestro Señor preparando la mesa? ¿Nos pondría comida basura? No. Nos pondría un buen manjar de ricos alimentos, sanos y nutritivos. ¿No creen? Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra, dijo Jesús. De eso Él se alimentaba. Mi comida, lo que yo como, mi comida es que haga la voluntad del que me envió. Él estaba continuamente comiendo esa idea, alimentándose de esa idea. Mi comida es que yo haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. La pregunta es, ¿de qué te alimentas tú? Yo no puedo, porque soy débil. Si te alimentas de eso, ¿estarás fuerte y saludable? No, estarás esquelético, debilucho. Es que me esfuerzo pero no consigo avanzar. ¿Para qué me voy a esforzar más? Si yo sé que no lo voy a conseguir.
Yo jamás voy a conseguir cambiar. ¿De qué te alimentas? La palabra dice, si coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Si coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Primera de Corintios 10:31. Tanto Jeremías como Ezequiel hablaron de la palabra de Dios como de alimento. Ellos dicen, comí tu palabra, dice, y me fue por gozo y alegría de mi corazón. Lo comí y fue en mi boca dulce como la miel. Cuando tú te alimentas de la palabra de Dios, te alimentas espiritualmente de un alimento sano, no solo disfrutas de esa comida, sino que los efectos que produce en ti es de fortaleza, es de salubridad, te ayuda a crecer, a desarrollar. Por tanto, no todo alimento es apropiado. A cada cual hay que darle el alimento que necesita. Hebreos capítulo 5, vamos a ir, Hebreos capítulo 5, a partir del versículo 11. Hebreos 5, versículo 11. ¿Lo tienen? Hebreos 5:11. Acerca de esto, tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad ¿de qué? De leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Me he encontrado con muchos cristianos que solo quieren comida sólida. Yo voy a hacer un discipulado, si yo he hecho 200 discipulados y tal. Yo quiero comida sólida. Menosprecian la leche espiritual no adulterada. El orgullo les hace creer que están lo suficientemente preparados para digerir cualquier alimento. Y la verdad, en la mayoría de los casos, es que no es así. Cuando no se tiene la humildad necesaria para digerir la leche, no se está preparado para digerir alimento sólido. Una persona adulta toma un vaso de leche y le perjudica. No. Un vaso de leche no te va a perjudicar. Te alimenta. Ahora, ¿qué pasaría si a un niño, a un bebé, le damos una chuleta? ¿Podrá digerirla? No. Hoy día hay mucha gente que no tiene cuidado con lo que come. Por eso están gravemente enfermos. El problema es que muchas veces no se dan ni cuenta. Saben, en esta semana he estado batallando con algunos que niegan que los siervos de Dios deban ser sostenidos, económicamente se refiere. Y es cierto que cuando vemos lo que está pasando a nivel general, vemos que hay muchos sinvergüenzas que se aprovechan del ministerio.
y están engañando a muchos para sacarles el dinero. Y eso es una realidad. Pero no podemos, para combatir ese problema, negar el derecho de los siervos de Dios a ser sustentados por la iglesia. Porque es un derecho, es un mandamiento de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 14. Perdón, capítulo 9, versículo 14. Así también ordenó el Señor a los que a los que predican el Evangelio, que vivan del Evangelio. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que hoy en día, por medio de las redes sociales, todo el mundo está comiendo. Y muchas veces lo que come es un alimento adulterado. Es un alimento que no es sano, no es un alimento equilibrado. ¿Qué pasa si le damos un biberón a un niño, lo llenamos más de la mitad de azúcar y un poquito de leche? ¿Será ese alimento equilibrado para el bebé? No. Lo vamos a poner como una moto. Y no le va a saber digerir tanto azúcar. Para poder alimentarnos bien, tenemos que empezar por lo poquito e ir hacia lo más. Tenemos que empezar por el alimento suave e ir hacia alimentos más sólidos. Pero si a los niños empiezan a comer carne y a digerir trozos de costilla, llega un momento en el que no saben digerirla. Hay verdadera confusión en las redes sociales con muchas de estas cuestiones. Porque hoy en día todo el mundo quiere defender la fe, cuando ni siquiera sabe lo que es la fe. Hay muchos que no saben lo que creen y hablan de la palabra sin conocimiento alguno. Yo aconsejo a que antes de escribir amén a cualquier mensajito que te encuentras en el Facebook, primero te tomes la molestia de ver si coincide con la palabra de Dios. Porque muchos ponen amén, amén. Y son cosas contrarias a la verdad de las Sagradas Escrituras. No te comas cualquier cosa. Analízalo primero a ver si es un buen alimento o no. ¿De qué alimentas tu alma? ¿De Facebook o de Biblia? ¿De qué te alimentas? Segundo punto. Ya hemos dicho el primero, no todo alimento es apropiado. Segundo, cuidado con los trastornos alimenticios. Cuidado con los trastornos alimenticios. La alimentación es una bendición de Dios, pero se puede convertir en algo malo si abusas de ello. Es muy importante comer no solamente buen alimento, sino comer la medida adecuada. Porque hay quien no da importancia a estas cosas, pero nuestras decisiones siempre tienen consecuencias. Ustedes saben que existen trastornos alimenticios. ¿Saben lo que es la gula? La glotonería. Es comer compulsivamente, comer sin límite. ¿Saben lo que es la anorexia? Justamente lo contrario. No querer comer. No comer lo necesario, lo suficiente. Lucas capítulo 21, versículo 34. Es aquí Jesús quien habla. Lucas 21, 34. Mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. El Señor se refiere al día de juicio.
Mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería. La glotonería, comer demasiado, comer más de lo necesario, puede provocar hipertensión arterial, puede provocar diabetes, puede, y de hecho provoca. Hay personas que han padecido infartos muy jovencitas por causa de la glotonería. Quien no se puede controlar en la comida, no va a saber controlarse en otras áreas. Y Dios nos ha dado un espíritu, ha puesto un espíritu en nosotros de amor, de poder y de ¿qué? De dominio propio. Dios quiere que nos controlemos. ¿Han visto algunas personas cuando llegan a comer? Parece que le va a quitar la comida. La palabra dice, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías, ni en borracheras, ni en lujurias, ni en lascivias, ni en contiendas, ni en envidias, sino vestidos del Señor y no proveáis para los deseos de la carne. Romanos 13, del 13 al 14. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías. Son mandamientos del Señor. Y hay muchos cristianos que no le dan importancia a esto. ¿Ustedes saben el problema que hay en Estados Unidos con la obesidad? No se pueden imaginar. Hay quien no hace nada al respecto. Es que no me puedo controlar. No me puedo controlar. Si no haces nada, no te vas a poder controlar nunca. Pero si no te controlas, vas a tener problemas. Algunos afirman, es que el cuerpo es el templo y lo tengo que alimentar. Cuidado. Una cosa es el templo, otra cosa es una mega iglesia. Hay que cuidarse, pero cuidarse no significa comer en demasía, sino comer lo necesario. No es solamente un problema de estética, es un problema de salud. Y es un problema de obediencia a Dios. Lo que pasa es que consideramos que el adulterio es pecado. ¿Amén? ¿Verdad? Y la borrachera es pecado. Pero a veces no consideramos que el comer demasiado es pecado. Pero si nos hacemos daño, también estamos pecando. Y la voluntad del Señor es que no lo hagamos. Cuando una persona está en glotonerías, sin controlarse en lo que come, se va a limitar en muchas cosas. Ahora bien, si es malo comer demasiado, también es malo no comer suficiente. ¿Qué ocurre si una persona deja de comer? O si no come lo suficiente. ¿Qué le pasa? Enferma, ¿verdad? Se debilita. Y puede morir. Lo mismo ocurre también en el terreno espiritual. Cuando una persona no se alimenta, se debilita, enferma. La palabra de Dios es el alimento que fortalece nuestro espíritu. La palabra de Dios alimenta nuestra fe. Pero si no comemos la palabra de Dios, si no nos alimentamos de ella, nuestra fe es débil. Y cualquier problemita, por pequeño que sea, nos hunde en la desesperación. Nos falta la fe, porque la fe es débil, no se alimenta. Ahora, cuando alguien se alimenta adecuadamente, espiritualmente hablando, ya pueden venir problemas, dificultades, que cuando la dificultad llama, la fe abre y no encuentra a nadie. Porque la fe está fuerte.
Yo estoy seguro de que podemos encontrar a muchos anoréxicos espirituales en la iglesia actual. En las congregaciones de hoy hay muchos cristianos esqueléticos. Tienen fe, sí, yo sé que algo hay, tú sabes, ¿no? Sí, yo sé que Dios está por ahí, ¿no? Pero enfermos espiritualmente, porque no comen lo necesario. Muchas personas se conforman con comer un poquito el domingo por la mañana. ¿Dónde va? Sí, a la iglesia a ver si comemos algo. Pero durante la semana no comen nada. ¿Qué te pasaría a ti si comes físicamente hablando solamente un ratito por la mañana? Si tú comes y desayunas el domingo por la mañana y ya no comes nada más hasta el desayuno del próximo domingo, ¿cómo estarías tú? ¿Verdad? Estaríamos débiles. Estaríamos deseando de llegar a la iglesia para desayunar. A veces hay personas que todo lo que comen es alguna frasecita del Facebook que le llega a su Facebook y entonces, ay, mira qué bonito, somos princesas de Dios. Ayer o antes de ayer veía a alguien con una espada. Soy un guerrero de Cristo. Gente que no entiende las escrituras porque no la comen, no se alimentan bien, no la conocen, no la digieren. Cuando les da palabra de verdad, se le atraganta. No saben digerirla. Ahora bien, no es solamente cuestión de comer o no comer. Es cuestión también de que una vez que comamos, quememos las calorías que ingerimos, ¿verdad? Porque los médicos dicen que no basta con alimentarse bien. Hay que hacer, ¿qué más? Ejercicio. Y hay creyentes que, mira, están bien alimentados, pero no hacen ejercicio, no ponen en práctica lo que saben. Entonces son gente que tiene una cabeza muy gorda, saben mucho, pero no les sirve de nada porque no lo lleva a la práctica. Dios quiere que tengamos un equilibrio en eso. Hay que poner por obra lo que vamos aprendiendo, no solamente ser oidores. Y de esto nos viene hablando el Señor vez tras vez. No basta solo con saber, hay que vivir lo que sabemos. Esforzarnos, poner en práctica la palabra de Dios. Porque el ejercicio rejuvenece. ¿Ustedes no me ven a mí? Desde que estoy yendo a gimnasio ya no me ha vuelto a dar la lumbalgia. En serio. Me encuentro mejor. Cuando Montaña me decía, ven, vamos a ir al Rita. Uf, hasta el Rita. Y yo vivo al lado. Pero ir al Rita y volver. Llegaba asfixiado. Ahora me paso 15, 20 minutos corriendo en la cinta. Me encuentro más. En serio. Cuando haces ejercicio te encuentras mejor. Te rejuveneces. Yo como si tuviera ahora 18 años. Bueno, tanto no, ¿verdad? Punto tercero. Escuchen bien. El hambre desaparecerá. Muchas personas viven angustiadas, verdaderamente angustiadas, pensando que se van a quedar sin comer. Y eso, en cierta manera, es lógico en ciertos países subdesarrollados. Sin embargo, también en los países desarrollados ocurre. Hay personas que tienen la nevera llena, pero viven angustiados con que les va a faltar. Y van al supermercado y llenan los carros y ya no saben dónde meterlo. Porque tienen miedo de quedarse sin alimento.
Les pasa sobre todo a personas mayores. Tienen miedo a pasar hambre. Jesús habló en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, del 25 al 34, sobre el afán. Y dijo que no debíamos afanarnos por qué comeremos o qué vestiremos. Que si Él cuida de los pájaros del cielo, también cuidará de nosotros. Dios quiere que tengamos confianza en eso. Llegará el día en el que nosotros ya no volveremos a padecer hambre. ¿Alguna vez tú has padecido hambre de verdad? Hay quien no ha tenido hambre en la vida. Yo únicamente pasé hambre en el servicio militar. Cuando me llevaron a Melilla, ahí al norte de África, lejos de mi casa, la comida era malísima, el agua era pésima. Allí no había forma de poder comprar porque no tenía medios para comprar nada. Y empecé a pasar hambre. Y en mi ignorancia, porque yo todavía no era creyente, clamé a Dios y le dije: Señor, ayúdame, porque yo no aguanto el hambre. Y me metí en la cocina a trabajar. Dejé de pasar hambre. Me levantaba una hora antes, pero estaba libre de instrucción, libre de ejercicio, libre de todo. Yo hacía mi comida y se acabó. Y me alimentaba bien. ¿Saben ustedes que hay personas que por miedo a no comer hacen cosas que no deben hacer? Yo conozco a mujeres que venden sus cuerpos por tener una casa, un techo y un plato de comida asegurada. Y están con hombres mucho mayores que ellas, no porque se hayan enamorado y se hayan casado, sino simplemente porque las mantienen. Mujeres que acaban amargadas, no pudiendo soportar a ese hombre que las alimenta, por miedo a no tener. David dijo: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Y el Señor Jesús, todos sabemos que alimentó con muy poco alimento, alimentó a una enorme multitud. Jesús le dijo a sus discípulos, cuando esto le dijeron: Señor, ya es tarde, aquí hay un montón de gente, déjalo que se vayan a las aldeas y que compren para comer. Él les dijo: no. ¿Qué les dijo Él? Dadle vosotros de comer. Dadle vosotros de comer. Cuando Jesús ve a las multitudes hambrientas, y ahora me refiero en el terreno espiritual, Jesús encarga a los siervos que les demos de comer a las multitudes. Los siervos tenemos el deber de alimentar la iglesia del Señor, pero no con cualquier tipo de alimento, sino con el alimento sano, con el alimento espiritual. ¿Saben? Mejor es lo poco con el temor del Señor que el gran tesoro donde hay turbación. Mejor es la comida de legumbre donde hay amor que de buey engordado donde hay odio. Proverbios 15. A la hora de preparar este sermón, yo me metí en internet y puse comida, alimento, hambre. ¿Saben? El hambre no debería existir en el mundo. Sin embargo, millones de personas mueren todos los años de hambre. Millones de personas mueren de hambre. No porque Dios no haya provisto alimento para todos. Hay alimento en la tierra para alimentar a todo el mundo. Pero algunos, por egoísmo, ejercen un derecho sobre el alimento de los demás y los dejan morirse de hambre para su enriquecimiento.
Esto no debería ser así. ¿Han oído hablar de UNICEF? UNICEF es una comisión, es un organismo de las Naciones Unidas. Supuestamente su misión es luchar contra el hambre en el mundo. Ustedes saben, los datos que tengo son del 2013, no he conseguido datos más recientes. Pero ustedes saben de que durante el 2013, solamente en España, UNICEF recibió 65 millones de euros, 65 millones de euros solamente en España. Curiosamente, UNICEF está presente en todos los países del mundo. Y en todos los países del mundo recibe una cantidad ingente, una cantidad enorme de millones. Hace muchas décadas, el hambre debería haberse erradicado en el mundo. Sin embargo, cada año siguen muriendo millones de niños y de adultos por causa del hambre. ¿Saben ustedes que hasta han patentado los alimentos? El trigo, la cebada. Si tú quieres sembrar ese trigo, tienes que pagarle a una multinacional. De modo que tú no puedes sembrar trigo si no pagas a la multinacional primero. Ahora quieren poner patentes al agua. Hay multinacionales que quieren comprarle a los gobiernos el agua almacenada en los pantanos, para ellos después vendértela a un precio mucho más caro. Los intereses económicos son causantes de miles y miles de muertes todos los años. Hambre, sed, enfermedades que podrían estar erradicadas, pero porque los laboratorios no quieren prestar la patente, permite que millones de personas mueran. Y esto que está pasando a nivel físico ocurre también a nivel espiritual. Millones y millones de personas están muriendo todos los años, yéndose al infierno hambrientos, porque nadie ha querido compartir con ellos el alimento de la palabra de Dios. Millones y millones de personas están siendo mal alimentados con alimentos adulterados que les hacen enfermar y que en muchos casos les lleva al alejamiento de Dios, a la muerte. Por intereses de personas que están manejando las finanzas espirituales. ¿Han oído hablar de las macroiglesias? Ayer veía a Joel Osteen. ¿Saben quién es Joel Osteen? Es el pastor de una de las iglesias más grandes del mundo. Uno de los falsos pastores responsable de la muerte de millones de personas que se están yendo al infierno creyendo las mentiras de ese hijo del diablo, porque no se le puede llamar de otra manera. Y como Joel Osteen, hay multitud de personajes que se están haciendo de oro, robándole a los demás el derecho a alimentarse adecuadamente de la palabra de Dios. ¿Saben? UNICEF debería haber terminado ya hace mucho tiempo con el hambre en el mundo. Sin embargo, ¿sabe a qué se dedican? A hacer anuncios sensibleros para hacerte sentir mal a ti por el hambre de los niños que se están muriendo en África,
o en Siria. Te quieren hacer sentir culpable, responsable de esas catástrofes humanitarias. Y te hablan así con una voz, porque este niño podría comer con solo 12 euros que tú dieras al mes. Y ellos están gastando millones y millones, no se saben qué. A lo mejor en mantener a los administrativos y a los, ¿cómo se le llaman? Ejecutivos, ¿no? A los ejecutivos de la organización. Quieren que tú les des de comer a esos niños. Y no es tu responsabilidad. Es la responsabilidad de los gobiernos. Es la responsabilidad de esas organizaciones que reciben millones y millones para eso, pero que no llegan a donde tienen que llegar. Y a nivel espiritual pasa igual. Muchos pastores, falsos pastores, te quieren echar sobre ti la responsabilidad de su ministerio. Hay que ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Y la gente, oh, es verdad. Pero no se tiene en cuenta que esas palabras se las dijo Jesús a sus apóstoles. Y que los apóstoles la delegaron en los pastores. Y somos nosotros los que tenemos que predicar el evangelio a toda criatura. El creyente lo que debe hacer es compartir con los demás lo que Dios ha hecho en su vida. Pero no eres tú quien tienes que ir por todo el mundo a predicar el evangelio y hacer la labor de apóstol o de profeta o de maestro o de evangelista o de pastor. No te corresponde a ti. No te sientas mal. Porque estamos mal alimentándonos de la palabra de Dios. Vayamos a las Escrituras. Analicemos qué estamos comiendo. Dios no quiere que nadie se muera de hambre espiritual. Dios quiere que todos sean salvos. Dios quiere que realmente nosotros podamos tener la esperanza, la certeza, la seguridad de que un día vamos a estar sentados en las bodas del Cordero. En esa fiesta que el Señor Jesús está preparando. Hay un cántico que dice, hay una fiesta, fiesta. ¿Cómo es? Continuamente en mí, ¿no? Continuamente en mí. Estamos sentados a la mesa y es Cristo quien va a servir. Tenemos la obligación de alimentarnos adecuadamente. Saber qué estamos comiendo. ¿Qué tipo de alimento nos están dando? ¿Es alimento sano o está mezclado con otras cosas? Psicología humana, filosofías. ¿Es alimento sano lo que estamos recibiendo? Porque el alimento sano es lo que alimenta, es lo que fortalece, es lo que te ayuda a desarrollarte como persona, como cristiano. Yo oro de verdad para que Dios nos ayude a entender estas cosas. Hay personas que están obesas y no de la palabra de Dios, sino de otras cosas. Hay personas que están esqueléticas de la palabra de Dios y no de otras cosas. Tenemos que alimentarnos bien. Tenemos que aprender a alimentarnos adecuadamente, a digerir lo que comemos y hacer ejercicio con lo que comemos. Es nuestra responsabilidad. La Biblia no nos habla solo del cielo y del infierno, nos habla de todas las cosas estas y están en la palabra, pero es nuestra responsabilidad meditar en ellas
a lo largo de esta semana, me gustaría que fueras consciente de lo que estás comiendo. Cuando estés delante de la televisión, analiza lo que estás comiendo. Cuando estés con la gente en la calle o aquí en el refugio, analiza qué estás comiendo. Y no me refiero al pan o al café, no. Me refiero de qué hablas, qué oyes, de qué te alimentas. Porque eso tiene una repercusión en tu vida. Lo que comes te va a producir bien o te va a producir mal. Te va a ayudar o te va a debilitar. Te va a fortalecer o te va a dañar. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar al Señor. Vamos a pedirle a Dios que Él nos ayude. No quiero que los que están un poquito gorditos se enfaden conmigo, ¿eh? Ni quiero que los que están demasiado delgados tampoco se enfaden conmigo. Yo tengo el deber de predicar lo que dice la Escritura. Y la palabra de Dios nos dice que tenemos que ver cómo nos alimentamos. Pidámosle a Dios que nos ayude. Amén. Para que seamos una familia sana. Somos la familia de Dios, pero somos llamados a vivir una vida sana. Así que vamos a pedirle a Dios que nos ayude a entender estas cosas, a digerirlas y a ponerlas por obra en nuestra vida. Me gustaría que una o dos personas oren al Señor en esta mañana. Bendito sea tu nombre, Padre.